Hola a todos, mi nombre es Cecilia Rábago, tengo 30 años, soy de Tandil, soy profe de lengua y literatura y participo en el movimiento de la palabra de Dios desde hace un poco más de 10 años y me invitaron a compartir una reflexión con ustedes sobre el amor a la palabra de Dios. Cuando pensamos o nos referimos a la Biblia, se nos puede venir a la mente distintas ideas, como por ejemplo, conjunto de libros sagrados, o la historia de la salvación del pueblo de Dios, o las enseñanzas de Jesús. Pero ¿a qué llamamos palabra de Dios? Justamente al libro sagrado escrito por autores inspirados por Dios. Pero también podríamos pensar o concebir a las Sagradas Escrituras como la historia de amor de Dios por los hombres. Todo lo que allí se narra es por amor. La creación del mundo, del hombre, la libertad de la esclavitud de Egipto, la encarnación de Jesús, su muerte, resurrección, el envío del Espíritu Santo, la fundación de las primeras comunidades, todo es amor porque Dios mismo lo es. Dios solo sabe amar. Ahora bien, ¿cómo llegó a nuestras manos esto que podríamos llamar el libro de los libros? A fines del siglo IV después de Cristo, a pedido del Papa San Dámaso, San Jerónimo, que trabajaba como su secretario, se tomó el trabajo de traducir al latín todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, que en un principio estaban escritos en griego y en hebreo. 23 años de trabajo diario le llevó. Esta traducción la conocemos con el título de Vulgata. Este libro fue durante siglos la Biblia oficial de nuestra Iglesia Católica. Gracias al trabajo de San Jerónimo, de quien se cumplen 1600 años de su fallecimiento, gracias a su servicio, tenemos certeza de la fidelidad a los escritos originales. ¿Pero quién la escribió y para qué? Dios se nos revela en la grandeza de sus obras, en la creación, en los gestos de amor, en los testimonios de los santos que nos precedieron y también de los que están ocultos entre nosotros. Pero el lugar más importante junto a la Eucaristía, donde Dios se da a conocer, es en las Sagradas Escrituras. El principal autor de la Biblia es el mismísimo Dios, que como no tiene ni manos ni voz, cuenta con la ayuda de distintos hombres, que inspirados por el Espíritu Santo, pusieron en palabras lo que Dios quiere decirnos, lo que Él quiere que conozcamos y tengamos presentes para nuestra vida de fe. La historia de la creación, de la humanidad, la del pueblo de Israel, la vida de Jesús y el comienzo de las primeras comunidades cristianas. Todo lo que está en la palabra es verdad, porque Dios es el autor, y no puede haber error ni mentira en él. San Jerónimo, de quien se conoce que era un hombre malhumorado y orgulloso, rezaba mucho, ayunaba y pasaba noches en velas buscando conocer a Dios. Él afirmaba que desconocer la Biblia es desconocer a Cristo. Nuestra vida de fe necesita el alimento de la palabra de Dios. ¿Quién no necesita escuchar la voz del Creador? ¿Quién no desea recibir en el corazón las palabras de vida eterna? Una imagen que puede ayudar para gestar el vínculo con la palabra es la vivencia que tenemos con un desconocido que luego se va a convertir en un amigo. Primero lo tenemos de vista, amigos en común o del trabajo, se le puede comenzar a seguir en redes, conocemos más de él hasta que un día se pueden encontrar, compartir un mate, un café, y entre compartir y compartir se gestó la amistad con un buen amigo en quien confiar. Con Dios en la palabra es lo mismo, se trata de construir el vínculo. El primer paso para conocer la palabra es tener una. Puede ser un link o una aplicación bajada en el celular, o mejor aún, una Biblia impresa. Es hermoso sentir lo que puede significar el tener a Dios en nuestra mano. Conocer la palabra es tenerla, mirarla, recorrerla, leerla, meditar algún versículo, anotar lo que me llame la atención en un cuaderno o hasta escribir una frase que me impactó para tenerla más a la vista. También, así como llevamos lo importante en la mochila, en el bolso, en la cartera, como son el celular, el cargador, la batería, los auriculares, podemos también llevar un evangelio. Si llevo el celular para hablar con un amigo, puedo llevar también la palabra para charlar con Dios. Por eso es importante tomar una decisión. Quiero conocer la palabra de Dios. Y al momento de leerla es bueno buscar un tiempo, un lugar, un espacio concreto en el día o en la semana para poder encontrarme con Dios. Buscar estar en silencio, en oración, con el interior dispuesto a escucharlo, con la confianza de que el Espíritu Santo nos va a asistir para lo que no entendamos, para concentrarnos, para abrir el entendimiento y el corazón para recibir el amor en su palabra. La Biblia, como corresponde a tan sublime autor, es una obra grandiosa, literariamente hablando. Está dividida en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento, que marca el antes y el después del nacimiento de Jesús. Hay distintos géneros literarios, y podemos empezar nuestra lectura teniéndolos en cuenta. Por ejemplo, si el género literario que más me gusta es la poesía, puedo empezar leyendo el Cantar de los Cantares o los Salmos.
Si por ejemplo me gusta la historia, puedo leer Jueces, Reyes, Crónicas, Macabeos. Si me llama la atención la cercanía y la vida cotidiana de las comunidades, puedo empezar por las cartas que Pablo escribió en el Nuevo Testamento. Si quiero conocer de lleno la vida de Jesús, lo que hizo, lo que dijo, cómo actuó, puedo empezar por alguno de los evangelios. Mateo, Marcos, Juan, Lucas. Qué hermoso poder elegir uno de los 4 evangelios y recorrer toda la vida de Jesús, desde que nace, su misión, sus milagros, las curaciones que hizo, sus amistades, hasta su muerte, resurrección y ascensión a los cielos. Por último, podemos traer a nuestra reflexión un gran pensamiento de San Agustín. Él dice que nadie ama lo que no conoce. Si buscamos la definición de amor, nos encontramos con que es un sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa, a la que se le desea todo lo bueno. Podemos quedarnos con esta imagen, inclinación hacia una persona o cosa. En este caso, la palabra de Dios. Algunos creen que las palabras mueren al pronunciarse o ponerse por escrito, pero no es así. Podemos inclinarnos hacia la palabra de Dios, porque su palabra es viva y eficaz. Leemos en un pasaje de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12. Y que ilumina toda nuestra vida, como dice en el Salmo 119, tu palabra es una lámpara para mis pasos y una luz en el camino. Dios realmente está vivo en su palabra. La palabra tiene su propia fuerza. Ningún corazón permanece de la misma manera en la que estaba antes de oírla. La palabra de Dios es constantemente una novedad. No importa cuántas veces leamos un mismo versículo, siempre nos va a decir algo nuevo. Solo hay que querer experimentarlo, porque Dios está pronto a vincularse con nosotros y se nos va revelando progresivamente en su palabra. Y en la medida que vayamos conociendo la palabra de Dios, esta nos va a ir enamorando, hablando al corazón, a nuestra historia, sanará nuestras heridas, hará milagros en nosotros y en todos los ambientes en los que nos movemos. El Señor hace nueva nuestra vida. Nuestro sentir, deseos y anhelos encuentran su lugar en la palabra. No hay nada de nuestra vida que se le escape a la palabra. El padre Ricardo, fundador del movimiento de la palabra de Dios, habla de la espiritualidad de la palabra de Dios. Se define espiritualidad como un dirigir la vida y el desarrollo espiritual según las enseñanzas y normas de un Dios o profeta. Esto significa dirigir toda la vida hacia la palabra, inclinarnos hacia ella. La espiritualidad es un término abarcativo, integrador, es un eje transversal. Un tutor es el espíritu mismo que nos atraviesa por completo. Entonces, primero el conocimiento y luego el amor a la palabra. Un amor profundo por la palabra nos va a ir ayudando a desplegar esta espiritualidad de la que habla el padre Ricardo. Podemos aprender de esto en lo que nos dice Jesús en su palabra, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, versículo 24. Así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica, puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa, pero ésta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica, puede compararse a un hombre insensato, que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Esta se derrumbó y su ruina fue grande. Buscar vivir la espiritualidad del Evangelio es construir sobre roca. Y esto tal vez no es fácil, es un trabajo arduo, pero cuando lleguen los tiempos de vendavales y tempestades a la vida, nuestra casa será bien sólida y no se derrumbará. En tiempos de incertidumbre, de soledad, de angustia, la palabra de Dios es puerto seguro donde depositar con confianza el ancla de nuestro corazón y de nuestra fe, para poder dejar que el Señor nos hable adentro. Ya decía San Jerónimo, si rezás, le hablás a Dios. Si lees su palabra, Él te habla a vos. Podemos preguntarnos, ¿hay en nuestra oración espacio para el diálogo? ¿Llegamos al silencio interior para escuchar la voz del Padre? ¿O es todo un monólogo de lo que nos aqueja, necesitamos, buscamos y esperamos de Él? Lo más hermoso de la palabra de Dios es que es como una semilla que es llevada por el viento del Espíritu, sembrada donde Dios quiere y que da fruto abundante. La palabra se mueve libremente entre nosotros y somos testigos de eso. Compartirla con los demás la hace más rica, más profunda, más viva. No nos cansemos nunca de compartir lo que la palabra de Dios hace en nuestro interior. Animémonos a pedirle al Espíritu Santo
por medio de la intercesión de San Jerónimo, que nos enseñe a saborear, rumiar, conocer y amar las Sagradas Escrituras, para hacer carne la misión que Jesús nos confió. Vayan y hagan que todos sean mis discípulos.